que definimos qué vamos a emprender, de qué se va a tratar nuestro negocio, tenemos que empezar a cuestionar y preguntarnos a qué público nos vamos a dirigir, a qué personas le voy a hablar y sobre todo a quién le voy a vender. Quizás te parezcan obviedades pensar en estas cuestiones, que no tenga sentido o que sea demasiado teórico, pero créeme que es súper importante definir tu cliente ideal porque va a ser clave a la hora de definir las estrategias que vas a utilizar para hacer despegar tu emprendimiento. Empecemos entonces a definir las características de nuestro cliente ideal. Imagínate que estás armando una personita modelo como un maniquí. Entonces, los primeros rasgos a tener en cuenta, para mí, uno de los más importantes es la edad. ¿Y por qué? No es lo mismo el público que circula en Instagram que en Facebook. Si mi franja etaria tiene baja presencia en redes sociales, ¿realmente mi estrategia de venta va a ser ir por redes sociales? Me parece que no. Entonces, si nuestro público apunta a una generación centennial, probablemente tenemos que usar o implementar métodos más ágiles para conquistar sus corazones, ¿no? No hace falta definir una edad exacta, por ejemplo, un cliente de 15 años, pero sí un rango, una franja etaria en la cual nosotros nos vamos a volcar. Por otro lado, otro aspecto súper importante son los aspectos sociodemográficos. El lugar donde vive esa persona es bastante clave, cuáles son sus costumbres, cómo es el lugar donde vive, si es una ciudad chica, es una ciudad grande, es un campo, etc. Tenemos que pensar en la idea de dónde estamos localizados o a dónde está el público, dónde va a estar localizado, justamente porque en el caso de venta de un producto en la que yo tengo que pensar en el envío de ese producto, tengo que estar segura de que ese producto va a llegar al lugar donde está mi cliente ideal. Después, por otro lado, tenemos que seguir con otros aspectos como la personalidad. ¿Por qué? Si vamos a vender un artículo poco convencional, por ejemplo, prendas oversize. Todo el mundo no gusta de usar prendas oversize. Entonces tenemos que saber que vamos a tener un público que no nos va a elegir y un público que sí nos va a elegir. Por eso es muy importante definir los aspectos de la personalidad de tu cliente ideal porque va a ayudar a ver en el tipo de producto que voy a desarrollar. Otro aspecto que está ligado un poco a las costumbres y al aspecto sociodemográfico es el estilo de vida que tiene mi cliente ideal. Juega un rol importante porque tenemos que ver el producto o servicio que vendemos se adapte con ese determinado perfil. Por ejemplo, no son las mismas las costumbres de una persona que vive en una ciudad de una persona que vive en un pueblo. No es lo mismo el tipo, no se consumen los mismos productos o los mismos servicios. Por ejemplo, hay determinadas prendas de indumentaria, siguiendo un poco con el ejemplo de la ropa oversize, que no son tan comunes verlas en un pueblo como si en una ciudad. Depende el lugar en donde pueda llegar a usar esa ropa. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las bombachas de campo, siguiendo con el ejemplo de la indumentaria. Mi cliente ideal usa bombacha de campo. Probablemente si es una persona que viva en la ciudad, no es tan común el uso, pero sí es más común en personas que viven en el campo. Entonces, en ese caso es importante tener en cuenta a quién le estoy hablando. Si es una persona que vive en el campo, justamente porque vendo bombachas de campo, tengo que tener en cuenta de cómo voy a hacer llegar después mi producto. ¿Sí? Por eso es importante definir estos rasgos de mi cliente ideal para después yo poder aplicarlo en el desarrollo de las estrategias de mi emprendimiento. Por último, tenemos que definir cuáles pueden ser esas aspiraciones, los objetivos, qué cosas le inquietan, qué cosas le perturban a nuestro cliente. Parecen como cosas medias banales, pero está bueno definirlas porque eso va a impactar de lleno en el tipo de producto o servicio que esté vendiendo. Estos caracteres que fui mencionando no son los únicos, no es absoluto, vos podés ir adaptándolo, depende del cliente que esté desarrollando. Es importante que tengas en cuenta que esto te va a servir, y lo voy a repetir una vez más, para desarrollar las estrategias de venta. Adaptalos, usalos, sacalo, pone más, pone menos, pero haciendo un resumencito, te digo que la edad, los aspectos sociodemográficos, la personalidad, el poder adquisitivo y el estilo de vida son los
caracteres básicos que tenés que tener en cuenta antes de diseñar o al momento de diseñar tu cliente ideal. Por último, para ir cerrando la idea, te recomiendo que te pongas en el rol del cliente. Pensate a vos mismo como cliente y hacete esta pregunta. ¿Consumiría el producto o servicio que vendés? Si me parece malo a mí el producto, ¿qué me hace pensar que al resto le puede llegar a gustar? Pueden existir excepciones, sí, a veces puedo estar desarrollando un emprendimiento de algo que no es una necesidad que yo tenga, que yo no la voy a elegir, pero que otras personas sí. No necesariamente, pero cuando se trata de un producto que estoy diseñando, me tengo que preguntar, tengo que definir, decir, ¿a mí me gusta este producto o me parece malo y no lo compraría? Si no lo compro yo, ¿qué me hace pensar que lo va a querer comprar el resto? En la sección de herramientas de la página web te dejo varios modelos ilustrativos para que puedas ver ideas de clientes ideal y puedas armarte el tuyo que va a estar directamente ligado a tu emprendimiento.